Guatevisión presenta. A proceso fueron ligados los guardias que facilitaron la fuga de la patrona de la cárcel Mariscal Zavala. La señora viene y se fuga de un preventivo de alta peligrosidad. Me pongo en duda que me tengo que cuidar de mi familia. Alcalde de Moyuta, Jutiapa, en alerta por posible ataque en su contra por parte de Marixa Lemus, la patrona. Ya empezó la movilización hacia este departamento, tanto del Ejército de Guatemala como la Policía Nacional Civil. Pobladores de Ixiguán y Tajumulco en alerta por la llegada del ejército. Hablamos del estado de sitio en ese lugar. Usted ya vio el informe y si no le vamos a proporcionar un ejemplar. Es muy amplio y era sumamente difícil detallar cada uno de los casos. Ministerio Público rinde informe anual de labores sin mencionar el caso del botín registro de la propiedad. Estoy de acuerdo con una reforma al sector justicia porque Guatemala necesita esa reforma. Mientras tanto, el presidente Jimmy Morales da a conocer su postura a favor de la aprobación de reformas al sector justicia. Del mundo, autoridades afirman que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo con Corea del Norte. Sindicatos de Colombia realizan paro indefinido en reclamo por incumplimientos del gobierno en aumentos salariales a los que se había comprometido. En noticias del deporte, hoy se realizarán los juegos de ida en la primera división. Fiscalía madrileña presenta denuncia contra dos futbolistas por ocultar cerca de 7 millones de euros intentando evadir al fisco. Tenemos noticias del mundo del espectáculo y son buenas para Despacito porque se convierte en la número 1 en Billboard, algo que no sucedía desde hace más de 30 años para una canción en español. Hoy destacamos el tercer informe anual de la gestión del Ministerio Público, todos los casos investigados por la fiscal Telma Aldana y su equipo de trabajo. Estas y otras noticias esta mañana. Además, queda ligada a proceso Blanca Stalin. Los detalles en instantes. Esto es Viva la Noticia. Arrancamos esta mañana de miércoles con mucho gusto de saludar a la gente que nos sintoniza muy temprano. Ver, hoy es miércoles y venimos con mucha información. Buen día. Llegamos a la cinturita de la semana. Buen día, Ricardo. Estamos felices de compartir esta jornada con todos los detalles que necesitas saber. Bueno, ¿y qué pasa hoy con la temperatura? 17 grados la actual, así amanece hoy en nuestro país y seguimos con las mismas probabilidades de lluvia para el resto de la jornada. Sobre todo para el suroccidente del país, específicamente la costa sur, a prepararse con estas lluvias que aparecerán a partir del mediodía, 17 grados centígrados en la ciudad de Guatemala. Temas importantes que vamos a abordar esta mañana cuando han pasado 47 minutos de las 5. Son muchos de la realidad del país y comenzamos hablando de este caso, uno de los más sonados a partir de la fuga de la patrona y todo lo que hay de alrededor de quienes podrían estar implicados con la fuga de este personaje bastante riesgoso y buscado dentro del país. ¿Y qué era lo que sucedía ayer en los juzgados? Si el juez ligaba a proceso y enviaba a prisión preventiva por cooperación a la evasión a Walter Hernández, jefe de seguridad, Raúl Alvarado Vázquez, el alcaide, y 6 agentes más, todos ellos trabajadores del sistema penitenciario. Le contamos que la medida obedece por estar supuestamente involucrados en la fuga de Marixa Lemus, alias La Patrona. El juez de turno argumentaba que los ahora procesados se encontraban en el lugar para cuidar personas, situación que no se realizaba, y además el juez señalaba que no se puede explicar cómo fue la fuga de la patrona de la cárcel Mariscal Zavala, aunque dicen
que le dieron todos los elementos necesarios para que pudiera fugarse. Incluso uno de los candados no se cerró esa noche específicamente. Y por su parte, la exdiputada Emilene Mazariegos, quien guarda prisión provisional en Mariscal Zavala por fraude y lavado de dinero, pudo saber los planes de fuga de la patrona, de acuerdo al testimonio que dio un agente del sistema penitenciario durante la audiencia de primera declaración. El juez finalizaba la audiencia señalando que pueden haber más implicados, incluso personas de más alta jerarquía dentro del sistema penitenciario. Atención con esto, porque es un tema más que importante entonces el que se puede abordar. Y hablamos ahora del estado de sitio y por supuesto de las consecuencias que puede traer la llegada del ejército, inminente llegada del ejército a estas dos comunidades de San Marcos, con todos los temas que están vinculados obviamente con el control necesario y dar las garantías para la población de esos lugares. Y eso se encuentran en alerta, obviamente incertidumbre es lo que se vive en localidades de Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos, después de que contingentes militares se desplazaron a esa región mientras se escuchan algunos disparos ya en la zona. Le contamos que después del aval del Congreso al estado de sitio en esa localidad, en estas aldeas, algunas patrullas militares mantienen constante vigilancia luego de que Ixchihuán viviera cruentos enfrentamientos territoriales que legisladores y autoridades atribuyen a los cárteles de droga. Los soldados toman posición en grandes casas abandonadas y en callejones mientras se hace la advertencia de que se entra al lugar por propia cuenta y riesgo. Importante mencionar en las montañas, por ejemplo, donde según han narrado testigos se escuchan repetidas detonaciones, se apuestan hombres con armas de alto poder y de largo alcance a la espera de potenciales rivales. Bueno, hablamos por ejemplo de la aldea Tuichán, que no tiene presencia policial desde el 5 de mayo. Allí la subestación fue abandonada tras los conflictos. Hasta el momento, les queremos contar, no se han reportado incidentes o enfrentamientos, pero los cuerpos de socorro han informado que están atentos ante cualquier eventualidad. Autoridades del ejército han señalado que el plan del despliegue es retomar obviamente el control de la localidad para que los servicios como salud y educación se restablezcan en estos dos lugares. 5 de la mañana con 51 minutos, se acaba de sintonizarnos. Buen día, estamos repasando temas importantes. El tercer informe de la gestión de Telma Aldana frente al Ministerio Público junto a su equipo y algunos de los casos más relevantes, bueno, que se siguen investigando, pero que han sido revelados, denunciados por esta autoridad. Y es que se daban cifras importantes, por ejemplo, la desarticulación de al menos 5 estructuras de corrupción, el combate al contrabando y la creación de 63 nuevas fiscalías eran parte de los datos que destacaban en el informe anual presentado por el Ministerio Público. Bueno, entre otras cosas, se resaltaba como uno de los logros de abril del año 2016 a marzo del 2017, el periodo que abarca el informe, el desmantelamiento de la red de terminal de contenedores Quetzal, con el apoyo de la CICIG, entre otras tantas cosas que se enumeraron. Por ejemplo, las estructuras denominadas cooptación del Estado y la cooperacha, cuyos líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, están aún procesados y en prisión junto a varios de sus ministros de Estado. Le queremos comentar que se resaltó que solo por el caso TCQ, por ejemplo, los exmandatarios habrían recibido una comisión de 24.5 millones de dólares por otorgar un contrato para ampliar la empresa portuaria Quetzal, entre otras tantas cosas que se mencionaron dentro de este completo informe que daba la fiscal Telma Aldana. Por ejemplo, las plazas fantasmas descubiertas en el Congreso por las que están en prisión varios exdiputados y las más de 70 personas que se encuentran ya en prisión luego de la gestión y de estos 3 años de Telma Aldana en el Ministerio Público. Bueno, así se daba a conocer entonces parte de este trabajo, se daban detalles muy concretos de todo lo realizado y de todo lo que seguirá haciendo el Ministerio Público. Debemos decir que el presidente de la República, Jimmy Morales, dijo que bueno, que felicita a la fiscal por lo que está haciendo y que continúe haciendo bien y que puede mejorar lo que se puede mejorar. Así lo decía el presidente de la República al referirse a este tercer informe. Pero hay una pregunta del día. Es importante conocer lo que usted como guatemalteco piensa de la labor del Ministerio Público y justamente por ello la ponemos en pantalla para que pueda manifestarse a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales que comienzan a funcionar a esta hora de la mañana para que usted pueda dejarnos su comentario. ¿Cómo cataloga el trabajo que ha realizado el Ministerio Público hasta el momento? Tiene 3 opciones. ¿Ha sido una buena labor? ¿Ha sido regular? ¿O ha sido malo el trabajo? Hashtag BLN Trabajo Ministerio Público. Es la manera en la que usted puede manifestarse a través de Twitter. Puede hacerlo entonces. Ahí está nuestro hashtag para esta mañana hablando de la labor del Ministerio Público hasta el momento, luego de este tercer informe de gestión que era presentado el día de ayer.
Y hablamos de otro caso que hemos seguido muy de cerca también, el de Blanca Stalin. Finalmente queda ligada a proceso. Algunos detalles importantes después de todo lo dicho en las últimas horas sobre el polémico caso de Blanca Stalin. Bueno, ella fue ligada a proceso por el delito de resistencia al arresto con agravación específica por el hecho sucedido el pasado 8 de febrero cuando se opuso a ser apresada por la policía. Era el juez Carlos Toledo quien conoce este caso y resuelve procesarla, siendo este el segundo expediente que Stalin está enfrentando. Actualmente, recordemos que guarda prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala por tráfico de influencias. Ese es el delito, ya que fue denunciada por el juez Carlos Ruano Pineda de haber intentado convencerlo de beneficiar a su hijo Otto Molina Stalin, que está señalado dentro del caso Ixpiza. Y es que recordemos que el día de su captura en una abarrotería ubicada en la 7ª Avenida y 13 Calle de la zona 9 capitalina, la exfuncionaria trató de pasar desapercibida utilizando un atuendo deportivo y una peluca, pero aún así fue localizada por las autoridades. El pasado viernes, el Consejo de la Carrera Judicial resolvía separarla definitivamente de su cargo, mismo día en el que Ruano testificó en su contra en la audiencia de anticipo prueba por el primer proceso que ella está enfrentando. 54 minutos pasan de las 5. Les quiero contar que hoy nos va a acompañar la periodista Lucía Navarro, una periodista internacional destacada en distintos foros importantes a nivel mundial, y vamos a hablar sobre todo de las nuevas políticas de Estados Unidos. Es una especialista en esos temas y nos toca hablar ahora justamente de este diálogo entre dos regiones conflictivas del mundo. ¿Y cómo Estados Unidos está entonces tratando de entablar este diálogo? ¿Para qué? Para considerar si conversar con Corea del Norte si este país detiene todas sus pruebas nucleares y también balísticas. Esto era lo que daba a conocer la embajadora de Washington ante la ONU, Nikki Haley, cuando el Consejo de Seguridad evalúa nuevas sanciones contra Pyongyang. Bueno, Washington y Pekín, el único aliado diplomático y militar de Corea del Norte, buscan la adopción de nuevas sanciones contra Pyongyang en el Consejo de Seguridad. Esto agregaba la embajadora, destacando, y esto es importante decirlo, que Corea del Norte probó lo que parece ser un misil balístico de más largo alcance hasta el momento, porque realmente ha sido de mucho impacto, del que dijo que tiene capacidad para transportar una ojiva nuclear, como usted está escuchando. El misil realizó la trayectoria prevista, lo que puede llegar a tener un alcance de 4.500 kilómetros, según decían los expertos. No podemos dejar de mencionar que Pyongyang realizó 2 ensayos nucleares y docenas de ensayos de misiles desde comienzos del 2016 en el marco de sus esfuerzos por desarrollar un misil capaz de alcanzar territorio estadounidense con una ojiva nuclear. ¿Dónde nos ubica la información internacional a esta hora de la mañana? En Colombia, sí, un paro bastante importante. Sindicatos, había un compromiso por parte de las autoridades de un aumento salarial que hasta el momento no se ha concretado. Y eso los llevaba entonces a tener esta suspensión de actividades de aproximadamente 500.000 trabajadores y una manifestación en Bogotá por incumplimientos en alzas salariales por parte del gobierno, según indicaban estas fuentes. Bueno, le contamos que los manifestantes expresaban que el paro es para decirle al gobierno que debe atender las solicitudes que el aumento salarial tiene, por supuesto, para que responda a los índices inflacionarios que está viviendo ese país y también la reforma tributaria regresiva que se impuso desde el 1 de enero de este año a los trabajadores. Las organizaciones obreras de la rama judicial, empleados departamentales y locales, también algunos guardias penitenciarios, se unieron al paro nacional indefinido convocado la semana pasada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que reúne a 380.000 maestros de instituciones públicas de todo el país. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, piden al gobierno que se instale una mesa de diálogo para negociar los aumentos salariales o, de lo contrario, mantendrán esta inactividad. Se mantiene la temperatura de 17 grados centígrados y nosotros nos vamos a las calles con la noticia del día. Vamos con esto. Historia importante que destacar, Alberto, buen día. Ricardo, Vero, muy buenos días. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han girado las instrucciones correspondientes a los distintos elementos, a los más de 200 elementos policíacos que brindan seguridad en el departamento de Escuintla, porque hay bandas, 8 bandas del crimen organizado que se están dedicando al robo de joyas, al robo de dinero en efectivo. Estas bandas se están movilizando por medio de algunas motocicletas. Ya esta investigación ya ha iniciado por parte de las fuerzas policíacas y también de las fuerzas castrenses. Acá les presentamos cómo es que operan estos grupos delictivos. En menos de 24 horas se capturan a 2 hombres que asaltaron a una anciana. Acá les presentamos esta historia.
El departamento de Escuintla sigue siendo área violenta. La Policía Nacional Civil afirma que este sector ocupa el primer lugar de grupos que están dedicándose al robo de dinero, celulares y joyas a pilotos de carros particulares. Estas bandas operan en la tarde-noche. Los grupos delincuenciales se están movilizando en motocicletas. En horas de la madrugada, la PNC realizó una persecución en contra de 2 hombres que minutos antes habían realizado un robo a una anciana que vendía frutas. Los detenidos fueron identificados como Héctor Rodolfo Letrán y Lionel Valenzuela, Jurado, quienes conducían una motocicleta con reporte de robo. A los detenidos la PNC les decomisó un monedero con 200 quetzales, dinero de la mujer que vendía las frutas. Los detenidos forman parte de una banda conocida como los electrónicos. Su forma de delinquir es asaltar a comerciantes, pilotos que se trasladan por las calles y avenidas del departamento de Escuintla. Los detenidos en el año 2015 fueron capturados por robar motocicletas que también eran utilizadas para realizar hechos armados. Bueno, un tema complejo, Bueno, importante. Ricardo Sí. y Vero. Bueno, Ricardo, Vero, acá ustedes pueden notar cómo estas bandas se están dedicando a asaltar a hombres y mujeres en el departamento de Escuintla. También se ha comentado por parte de las fuerzas de seguridad que esta banda, mejor conocida como los electrónicos, que ocupa el tercer lugar en delincuencia, en cometer fechorías en el departamento de Escuintla, podría estar siendo operada o dirigida por una mujer que es la que manda a los distintos motoristas para que realicen este tipo de fechorías. Esta banda podría estar conformada por lo menos entre 15 a 20 hombres que se trasladan en las distintas cuadras y avenidas del departamento de Escuintla para realizar esta serie de robos. También acá en Ciudad Capital las autoridades policíacas han sido claras y han comentado que también en Guatemala operan por lo menos 12 bandas que se están dedicando a los mismos hechos delincuenciales. Al momento que los pilotos pues se trasladan en las distintas calles y avenidas en Ciudad Capital, pues también han sido víctimas de alguna serie de robos. Las fuerzas de seguridad han comenzado a realizar una serie de operativos para poder capturar a estas bandas delincuenciales. Esta ha sido parte de la información que nosotros les tenemos esta mañana en esta historia que día a día pues se sigue viviendo en Ciudad Capital y a nivel departamental, donde la violencia no cesa. Con este tipo de información yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias, Alberto, desde las calles, nuestro compañero, a prestar atención con esta información y ya se traslada a otro punto para seguirnos informando de lo que está ocurriendo en las calles esta mañana. Y nosotros le seguimos informando de lo que ocurrirá en diferentes puntos del país, pero a nivel climático. 17 grados la temperatura actual y por eso saludamos esta mañana a Lorraine. ¿Cómo estás, Lorraine? Buenos días, Buenos muy bien, días. llegando ya al ombliguito de la semana. ¿Cómo te va? Muy bien, ve Vamos aquí con la info. con mucha información, por supuesto, que compartir con todos ustedes. 17 grados centígrados es la temperatura actual con la que amanece la Ciudad Capital. Todavía tenemos los efectos de un remanente de una onda tropical que se encuentra ubicada en el Océano Atlántico, que podría estar provocando algunas lluvias todavía en el sur y en el centro de Guatemala. Sin embargo, el norte y el oriente del territorio nacional ya tiene cielos parcialmente nublados con muy pocas posibilidades de lluvia para el resto de esta jornada. Vemos entonces que la temperatura actual, como les mencionaba, 17 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Las lluvias podrían empezar a ingresar con un 80% de posibilidades a partir de la tarde y noche en la meseta central. Estarían saliendo los primeros rayos de sol a partir de las 5 de la mañana con 32 minutos. Se estaría ocultando a las 6 de la tarde con 23 minutos. Información también de las fases lunares y precisamente para hoy tendremos una luna menguante con una iluminación del 68.16% y la recomendación que no puede faltar Para A que ver, esta hora de la Lorraine, siempre mañana, estamos muy ¿eh? atentos, ¿verdad? ¿Hoy cuál es? Para todas las personas que se encuentran ubicadas aledañas a ríos, se les recomienda mucha precaución. Todo esto por las lluvias, donde el nivel de estos ríos se podría incrementar. Estamos hablando de algunos ríos en específico: Suchiate, Naranjo, Ocosito, Samalá, Nahuate, Madre Vieja, Polochic, Salinas, entre otros. Para las personas que se encuentran entonces ubicadas alrededor de ellos, pues que tengan mucha precaución. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Lorraine. Gracias, Lorraine, por la información. Bueno, es lo que pasa esta mañana. Entonces, atención con lo que está ocurriendo con el clima y nos vamos a prensa rápidamente. Tenemos noticias para compartir. Prensa Libre presenta. Bueno, varios temas importantes destacados esta mañana en la portada de Prensa Libre. El primero de ellos tiene que ver con este tema. Amapola aún prolifera en municipios en bajo conflicto. Esto es lo que nos trae el titular esta mañana.
participan en toma de Ischiguán y Tajumulco 1.500 soldados y 400 agentes de la PNC. Por supuesto, Hotel Maldana resalta logros. Fiscal destaca la desarticulación de grupos delictivos y el combate de la corrupción. Son algunos de los temas más importantes y nos vamos ya al interior de Prensa Libre para encontrarnos varios temas. Uno de ellos está vinculado a este informe, detalle completo, aquí lo podemos observar, de lo que se dijo ayer en esta rendición de cuentas, un tema importante, apresados 48 grupos criminales en el país. La jefa del Ministerio Público presentó su tercer informe en el cual destaca acciones en la lucha contra la corrupción y ahí están algunos de los casos más emblemáticos como TCQ, cooptación del Estado, cooperacha y plazas fantasmas del Congreso de la República. Damos vuelta de página en Prensa Libre y nos encontramos con otra noticia que también habla de Tel Maldana y las declaraciones que ella da debido a diferentes acciones que tienen jueces. Ella dice, ningún juez debe pedir al fiscal especial. Ministerio Público impugna de esta manera la resolución de juez Villatoro, quien ordenó la designación, y aduce que atenta contra la independencia de la Fiscalía. Otra noticia, dependencia de la amapola, se está evidenciando en el conflicto, es lo que nos trae Prensa Libre y está vinculado, por supuesto, al estado de sitio y a lo que se está trabajando en cada uno de estos lugares. La participación y la incursión de unos 1.500 soldados y policías para retomar el control en Ischiguán y Tajumulco, San Marcos, los pobladores tienen temor por lo que allí pueda ocurrir. Las noticias de Prensa Libre, 6:05. Portadas internacionales, le damos los buenos días a Crista García. Hola Crista, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, feliz cinturita de semana, compañeros. De inmediato con las portadas del mundo y por supuesto a repasar los titulares más relevantes de esta mañana de miércoles. El País de España titula, Trump admite que compartió datos sensibles con Rusia. Esta nueva tormenta política en Estados Unidos ante la sospecha de que el presidente haya entregado información totalmente secreta. En la portada principal vemos también a los periodistas mexicanos que claman contra la impunidad. Allí repasamos los temas más relevantes de España y de esto nos vamos hasta Argentina. La Nación en esta mañana dice Macri firmará acuerdos por 15.000 millones con el presidente de China. Esto obviamente incluye nuevas centrales nucleares, el financiamiento de las obras del tren San Martín y una planta solar en Jujuy. Este viaje va a ser revolucionario, afirmaba. Y también destacan la portada principal lo que sucede en México, la trampa mortal para la prensa. Una portada más y es la portada centroamericana. El Heraldo esta mañana habla de los sometidos y en portada principal hechos violentos que han ocurrido en ese país. Hay información del mundo, pero por lo pronto iniciamos con lo que sucede en nuestro país. 6 de la mañana, 6:00. Comenzamos hablando de la realidad nacional y el tema de la patrona. El caso de la patrona y los que estarían implicados de una u otra manera, y es que efectivamente a proceso fueron ligados los guardias que facilitaron la fuga de Marixa Lemus, alias la patrona de la cárcel Mariscal Zavala. Según el juez a cargo, las 6 cámaras de video de vigilancia del centro carcelario son evidencias más que claras para que el Ministerio Público pueda presentar más pruebas y buscar a una banda, la que habría organizado y habría estado implicada en la fuga de la patrona. ¿Qué dice el Ministerio Público? Los guardias, ahora procesados, facilitaron la fuga y serán investigados por supuestos sobornos. Los 7 guardias y el jefe de seguridad del centro carcelario Mariscal Zavala fueron ligados a proceso por la fuga de Marixa Lemus, alias la patrona, la reclusa más buscada por las fuerzas del orden. Los guardias penitenciarios afirmaron que ellos observaron el ingreso una vez en la mañana y 2 veces en la noche de 2 vehículos lujosos propiedad de Benjamín Estrada, abogado de la patrona. También afirmaron que lo único que pudieron ver fue en la noche a la patrona vestida de color negro y con el pelo planchado. En la mañana el jefe de seguridad afirmó que solo pudo notar en el cuarto de Lemus un bulto simulando el cuerpo de la patrona. También indicaron los guardias que es posible que la presa Emiliana Mazariego supiera de los planes de la patrona para fugarse. El juez ligó a proceso a los 8 trabajadores del sistema penitenciario por el delito de evasión. 3 meses indicó el Ministerio Público que da de plazo para seguir investigando este caso. Bueno, indudablemente las líneas de investigación están dadas y veremos qué pasa. Dicen que hay muchos elementos, obviamente las cámaras y algunas otras pruebas, que implicarían
a personal de más alto nivel dentro de la fuga de la patrona. Bueno, y continuamos conociendo más detalles sobre este personaje. Por ejemplo, ¿de dónde es originaria? Tenemos que hablar del municipio de Moyuta, en el departamento de Jutiapa. Este es el terruño de la patrona prófuga de la justicia. Es un lugar en donde el pasar del día es muy tranquilo, pero sus pobladores se tornan un tanto preocupados, pues temen perder la tranquilidad de un sector que es muy codiciado por las mafias para controlar el trasiego de drogas y también las armas. Ciudad capital, un sector muy bien conocido por Marixa Lemus, la patrona, que podría estar siendo utilizado para esconderse de las autoridades, luego de su fuga ocurrido el pasado jueves en una cárcel en el interior de la Brigada Militar Mariscal Zavala. Que vea, una mujer burló el sistema de seguridad nacional, por decirlo así. No puedo descartar que hasta puedo haber pasado ya por los pasos ciegos de acá de Moyuta, porque conoce muy bien el municipio. Competimos juntos acá en el 2009 al 2011. Conocen todas las comunidades, conocen todo el municipio. Una tensa calma se percibe en este municipio, el cual estuvo dominado por la familia Lemus, según sus pobladores, desde la misma silla edilicia cuando su hermano Magno Lemus era el alcalde, en donde según algunos vecinos ejercían todo el control de la zona y que además hay muchas personas interesadas porque esta familia siga teniendo el control del lugar, en donde incluso la patrona quiso ser alcaldesa. Sicariato y muchas cosas que pasaron del 2011 al 2008. Vean estadísticas, era la administración de esta gente, el señor Magno Lemus con sus hermanas. Pues el interés de ella es tener los vínculos criminales, ¿verdad? Narcotráfico, secuestro, sicariato, crimen organizado. El jefe edil teme por su vida y de su familia, pues ha sufrido 3 atentados de parte de la patrona. Los lugareños prefieren no hablar del tema, pues temen también por su vida. Hoy que la señora viene y se fuga de un preventivo de alta peligrosidad, me pongo en duda que me tengo que cuidar de mi familia. ¿A quién le voy a echar la responsabilidad yo a la hora que esta señora viene y quiera atentar contra mi familia? Que no vayan a engavetar el seguimiento de esa persona, porque yo en mi análisis como persona estaba viendo de que no solo ella es la intelectual de querer manejar este municipio, sino también políticos que compitieron conmigo en esta elección pasada, que tienen vínculos, contactos por redes sociales. Bueno, ahí tienen ustedes esta información. Y cambiamos al ángulo de la noticia. Hay mucha preocupación en San Marcos, efectivamente, porque como ustedes saben, luego que el Congreso ratificara el estado de sitio en este lugar, las fuerzas de seguridad del ejército han llegado a Ixihuán y a Tajumulco y según los pobladores, aunque han cesado los disparos y las carreteras que permanecían bloqueadas han quedado libres, sigue siendo motivo de mucha preocupación para los vecinos. Y era el ministro de Educación que ha señalado, por ejemplo, que las clases en las escuelas han sido canceladas hasta que se retome el control absoluto del área. Y comienzan ahora entonces algunas de las consecuencias por este conflicto generado por el estado de sitio. Un fuente extraoficial aseguró que han llegado aproximadamente 150 elementos del ejército para reforzar la seguridad para el operativo de intervención por el decreto de estado de sitio. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha confirmado que constataron poca presencia de fuerzas de seguridad para retomar la gobernabilidad en los municipios de Ixihuán y Tajumulco San Marcos. En el lugar sigue la misma temática del día viernes, 159 o 158 agentes. Lo que sí es cierto que ya empezó la movilización hacia este departamento, tanto del Ejército de Guatemala como de la Policía Nacional Civil, y se prevé que a la brevedad posible se inicien con las acciones. Por su parte, Edgar Soc, comisario de la Policía Nacional Civil, aseguró que los enfrentamientos han cesado en las últimas horas, ya que desde la noche del lunes ya no se escuchan las balas. También se confirmó que los 2 puntos que permanecían bloqueados a la altura del crucero de Tajumulco y el sector Esquipulitas de Ixihuán han quedado expeditos, dejando libre la circulación de vehículos hacia los municipios de Sibinal, San José Ojetenam y Tacana San Marcos. Sin embargo, tras la intervención que aún no se ha dado a conocer la fecha para que ingresen las fuerzas de seguridad, la Magistratura de Conciencia teme que los pobladores ataquen a los uniformados. Tal como lo establece en el manifiesto del señor Procurador, existen intereses de grupos organizados, de grupos delincuenciales, que lógicamente pues se van a oponer a este tipo de acciones, ¿verdad? Por su parte, Esperanza López de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos confirmó que no han sido convocados para acompañar la planificación de la operación y tampoco han permitido el ingreso de los medios de comunicación a las instalaciones de la Brigada de Operaciones de Montaña para conocer pormenores de la planificación.
Bueno, y obviamente empiezan a surgir repercusiones y reacciones por el tema del estado de sitio. Y justamente de eso queremos platicarles. A continuación, diversas posturas se presentan acerca del estado de sitio en San Marcos. Los ministros de Gobernación y de la Defensa han indicado que con ello aseguran que se protegerá la integridad física de los pobladores de ambos municipios. Además, ellos señalan que de ser necesario, las tropas estarán listas para la guerra. El ministro de la Defensa coordina estratégicamente las áreas en conflicto social en San Marcos. Mientras la coordinación se determina, militares y agentes policiales han llegado a Ixihuán por el estado de sitio. El ministro de la Defensa aseguró que sus soldados están preparados hasta para la guerra. Nuestras tropas están entrenadas para ese tipo de operaciones. Tienen un entrenamiento en cuanto a derechos humanos, en cuanto al derecho de la guerra. Entonces se va a premiar también el defender la vida de las personas. Se está desarrollando la estrategia operativa para tomar el control, respetando los derechos fundamentales de la mayoría de comunitarios de Ixihuán y Tajumulco. El analista de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC dijo que el estado de sitio restringe los derechos constitucionales y le quita poder al Estado. Un estado de sitio lo que refleja es una debilidad prácticamente del Estado y, como le indicaba, una ausencia de Estado en estas comunidades. Y es claro para los guatemaltecos que eso lo ha sabido aprovechar muy bien el crimen organizado. El sector empresarial ve preocupante el tema y espera que se termine con el conflicto, pero garantizando la seguridad. Y esperamos que realmente se logre no solo desarticular las cabezas intelectuales, sino que también generar oportunidades de actividades productivas legales. El vocero presidencial no descartó la visita del presidente Jimmy Morales a Ixihuán como representante de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es lo que sucede en este lugar y también tenemos que hablar de Huehuetenango. Bueno, de muchos otros lugares, cuando hablamos de los sitios que son olvidados, que también viven distintos conflictos, como este sitio, San Mateo Ixtatán, que en Huehuetenango es un claro ejemplo, por ejemplo, del abandono que el gobierno históricamente ha tenido para algunas comunidades rurales en todo el país. Las causas de dicha acción se deben, por ejemplo, a una gran conflictividad social que se vive allí desde hace mucho tiempo, y para atender sus principales demandas se ha integrado un equipo que intenta trabajar y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este lugar. Veamos lo siguiente. Todas las instituciones deben aportar para atender a los vecinos y con ello contribuir a bajar la intensidad de los problemas sociales que aquejan a esta región. San Mateo Ixtatán, de hecho, tiene los índices más altos en lo que es desnutrición crónica. Hay pobreza extrema, no hay acceso, digamos, a las carreteras. Para los vecinos, el poder tener atención es un clamor histórico. Bueno, las necesidades son muchas. No solamente hablamos de carreteras, de escuelas, de clínicas, de centros de salud. Aquí hace falta de todo, hace falta. No hay energía eléctrica. No se puede hacer un trabajo así como carpintería o otros trabajos. El delegado de COPREDE detalla que hay beneficios que se espera lleguen a este poblado. Ha decidido conformar un grupo núcleo integrado por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Gobernación, para que en conjunto se pueda articular con vecinos originarios del municipio de San Mateo Ixtatán. La consulta con distintos actores para implementar estas acciones es un proceso en el que ya se trabaja para que en armonía pueda llegar el desarrollo. Bueno, parte de lo que tenemos a esta hora, pero nos vamos a otro punto importante. Tenemos que cambiar de tema y hablar en este momento de una aplicación en el celular que hace más fácil emitir denuncias por violencia física o sexual. Esta es la estrategia denominada Botón del Pánico que presenta el Ministerio Público y un consorcio preocupado, obviamente, sobre todo por las mujeres. España denuncia la violencia en contra de la mujer tendrá una duración de 3 meses en los que se pretende incentivar a las mujeres a utilizar la app denominada Botón del Pánico. En la página web del Ministerio Público se encuentra la opción para descargar la app Botón del Pánico. Al instalarla pide cierta información y activa automáticamente la ubicación para que en caso de ser víctima de violencia, con solo oprimir la app,
un agente de la policía más cercano a la víctima reciba la señal de auxilio y acuda de inmediato. Va a contener vallas, va a tener pasacalles, va a tener mantas, afiches y precisamente cómo documentar a las mujeres el botón de pánico para que ellas tengan esta aplicación en su teléfono. La ausencia de denuncia hace que cada día se cometan agresiones físicas y sexuales a mujeres de todo el país. Los registros de algunas denuncias que se han realizado señalan que alrededor de 14.000 niñas y 7.000 mujeres han sufrido un tipo de violencia en Guatemala. El consorcio Ishokib, con ayuda de la Embajada de Suecia, ha retomado este proyecto que anteriormente había sido iniciado por el Ministerio Público. Se prioriza el área de Quiché, Totonicapán y Huehuetenango, que son los departamentos que presentan más casos de violencia y poca denuncia. El 1 y 2 de junio se realizará ahí la presentación de esta campaña. Y en la capital, el distrito Guatemala Sur, en Amatitlán, se realizó el lanzamiento y asistieron autoridades de salud, educativas y municipales del lugar. Otro caso de impacto, por supuesto, está vinculado a Blanca Stalin, que finalmente queda ligada a proceso. Una jornada bastante fuerte se vivía ayer en tribunales cuando ella daba nuevas declaraciones y pues obviamente la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia fue ligada a proceso por el delito de resistencia al arresto con agravación específica por el hecho sucedido el 8 de febrero cuando se opuso a ser apresada. Y era Carlos Toledo, el titular del juzgado octavo de primera instancia penal, quien la ligaba a proceso a la ex magistrada. Recordemos, este es el delito puntual, la resistencia al arresto con agravación específica. El segundo caso que pesa contra ella, quien aseguró padecer quebrantos psicológicos por la persecución del Ministerio Público. Pero finalmente queda ligada a proceso Blanca Stalin. Habrá que ver entonces cómo continúa esta situación de un polémico caso que desde hace meses obviamente sale a la luz pública, desde que era detenida y todo lo ocurrido en relación al tema. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Así está Calzada Roosevelt esta mañana, la principal arteria de circulación, la más transitada de Centroamérica. Así dicen y estamos observando que esto lo demuestra, ¿no? Si usted tiene la oportunidad de utilizar vías alternas, hágalo porque está bastante congestionado cuando son las 6 con 20 minutos. Nos vamos a la pausa y continuamos. Hay más noticias cuando regresemos. Al volver le contamos sobre los departamentos. Laguna de las Garzas en Quiché se seca. Situación provoca preocupación en la población y las autoridades. Y en noticias internacionales, Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo con Corea del Norte por tema de los misiles. Estas y otras noticias cuando regresemos. Nuestro santoral del día, usted lo tiene en pantalla. Estamos hablando de San Pascual Bailón. Si hablamos de este religioso de la Orden de los Hermanos Menores, quien mostrándose siempre, diligente y benévolo hacia todos, honró constantemente el ministerio de la Santísima Eucaristía con ardiente amor. Así que hoy podemos pedirle a San Pascual Bailón. Saludos a todos los que llevan ese nombre en su día. Viva la noticia, ya volvemos.